Buenas noches con todos nuevamente. Para dar inicio al evento del día de hoy, me quisiera presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Iris Anteparra y soy especialista de iluminación en la empresa Sellesa. Para los clientes nuevos o personas que no nos conozcan aún, quisiera comentarles un poco de nuestra compañía. Sellesa es una empresa peruana con más de 44 años de experiencia en el mercado. Somos representantes y distribuidores directos de diversas marcas internacionales de equipos eléctricos, electrónicos para la industria, minería y construcción. Actualmente nuestras marcas que comercializamos son las siguientes, como Phoenix Conta, Schneider Electric, Rital, Aveva, Olympus, Look, Golf, entre otras más. Contamos con un stack de profesionales vendedores y especialistas que pueden apoyarlos en sus proyectos y cotizaciones de equipos eléctricos con las diferentes marcas que comercializamos. En este nuevo año 2021, queremos seguir satisfaciéndolos y atendiendo de la mejor manera las necesidades de nuestros clientes en sus proyectos de iluminación, para lo cual nos complace en anunciar y darle la bienvenida oficial a nuestro socio de negocios, la empresa LEDVANCE Perú. LEDVANCE, para conocer un poco más acerca de ellos, es una marca global de soluciones de iluminación LED profesional para el mercado industrial y comercial, así como para consumidores finales. La empresa LEDVANCE tiene sede en Garching, en Alemania, y ha surgido del negocio de iluminación del grupo Osram. Cuenta con más de 100 años en el mercado, con experiencia y presencia en más de 140 países del mundo, ofreciendo una amplia gama de luminarias LED, así como un portafolio completo de lámparas de LED del sector. La empresa Sellesa, en conjunto con LEDVANCE, les queremos dar la bienvenida a nuestro evento de lanzamiento de la marca, donde brindaremos la siguiente charla técnica denominada Iluminación LED inteligente para áreas industriales y centros logísticos, que se dará el día de hoy. En esta presentación podemos conocer mucho mejor el portafolio de luminarias LED inteligentes para áreas industriales y centros logísticos. Esta presentación está dirigida a profesionales técnicos como ingenieros, arquitectos, diseñadores, que realizan proyectos y obras, así como usuarios finales de empresas de sectores de la industria y la construcción. El día de hoy nos acompañan para esta charla técnica en mención dos grandes especialistas de iluminación del sector, el ingeniero Lionel Luján y la arquitecta de interiores Samantha Bravo. El ingeniero Lionel Luján es jefe de producto actualmente de la línea de iluminación en Sellesa, es ingeniero en energía, colegiado, cuenta con más de 8 años de experiencia dedicados al mundo de la iluminación y con una amplia experiencia en el diseño y construcción de sistemas de iluminación profesional en diferentes proyectos en los rubros mineros, industrias y oficinas. Y también tenemos como invitada a nuestra especialista, la arquitecta de interiores Samantha Bravo, Product Manager de LEDVANCE Perú, con un posgrado de Lighting Design, y es encargada actualmente del área de proyectos de LEDVANCE Perú. Cuenta también con más de 10 años de experiencia dedicada al rubro de iluminación. Bueno, buenas tardes, Lionel. Buenas tardes, Samantha. Espero se encuentren muy bien. Quería agradecerles por participar del evento del día de hoy. Antes de dar paso a nuestros especialistas del día de hoy, quisiera comentarles que vamos a estar respondiendo a sus consultas sobre la charla al final de esta presentación, así que pueden dejar todos sus comentarios a través del chat de la conferencia mediante el Cisco Webex, y también vamos a estar respondiendo sus consultas a las personas que nos vean a través de Facebook Live, en las páginas de ambas compañías, tanto de Sellesa y de LEDVANCE Perú. Bueno, sin más preámbulos, les doy pase a Lionel y Samantha para que puedan empezar la charla del día de hoy. Gracias. Gracias, Iris, por la presentación. Gracias por la invitación. Lionel va a comenzar con la presentación y luego la continuaré. Sí, gracias Samantha, gracias Iris. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy. A ver, voy a tomar unos segundos para poder compartir la diapositiva correcta. A ver, un momento, por favor. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la diapositiva? Iris, Samantha, ¿me ayudan con eso? Sí, Lionel. Sí, se ve la diapositiva. Dale, gracias Iris. Bueno, para comenzar la conferencia, la charla técnica del día de hoy,
Vamos a empezar comentándoles un poco, haciendo la parte introductoria de lo que es iluminación LED en industria, ¿no? Esta parte es introducción a lo que es iluminación LED industrial. Vamos a ver justamente algunos aspectos importantes de este tema. Y bueno, este es un enunciado bastante importante, ¿no? La luz proporciona bienestar a las personas e influye en su productividad. En industria a veces no se le da la debida importancia a la iluminación, pero efectivamente con una buena iluminación las personas se sienten bien animadas y obviamente pueden tener una mejor productividad en cualquier labor a nivel industrial que se haga, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta el tema de la iluminación. Ahora, ¿por qué es importante tener una buena iluminación en industria? Bueno, las personas pasan casi el 90% de su tiempo en edificios que suelen contar con luz artificial. Entonces, es importante siempre contar con una buena iluminación en este tipo de edificaciones, ¿no? El 80% de la información la percibimos a través de los ojos. Entonces, para ciertas labores de trabajo, ciertas labores visuales, la luz en la industria es importantísima. La iluminación representa el 70% de la factura energética de un centro logístico. Entonces, ahí tenemos es un gran potencial de ahorro energético, obviamente utilizando luminarias LED de buena calidad, luminarias LED que puedan ahorrar la mayor cantidad de energía posible, ¿no? Entonces, estos son algunos puntos importantes de por qué tener una buena iluminación en una industria, en un centro logístico. Bueno, ahora quisiera comentarles un poco de los conceptos básicos de iluminación. Esto es, seguramente algunos ya los conocen. Simplemente mencionarles. Tenemos diferentes conceptos en iluminación, ¿no? Está la fuente luminosa como tal, que puede ser cualquier tipo de luminaria industrial. Puede ser una hermética LED, puede ser un high-bay LED, un reflector LED, un pastoral, una luminaria tipo pastoral LED. Tenemos la fuente luminosa como tal. Luego de la fuente luminosa, lo que sale en iluminación de la fuente luminosa se conoce como flujo luminoso, ¿ya? Es la cantidad de flujo, es la cantidad de flujo, es la cantidad de luz que emite una fuente de luz, una fuente luminosa en todas sus direcciones y se mide en lúmenes, ¿no? Ese es el flujo luminoso que se mide en lúmenes. Luego tenemos la intensidad lumínica, que se mide en candelas. Luego tenemos la iluminancia, que se mide en luxes. La iluminancia no es otra cosa que el flujo luminoso que incide en una superficie. Entonces, a la salida de la luminaria tenemos el flujo luminoso que se mide en lúmenes, y lo que llega a una superficie y lo que podemos medir a través de un equipo, de un luxómetro, se llama iluminancia y que se mide en luxes, ¿no? Y luego tenemos otro término más, que es mayormente usado para iluminación exterior, para iluminación del alumbrado público, que se llama la luminancia, que se mide en candelas por metro cuadrado. En industria vamos a utilizar mucho, y nos debemos fijar mucho en realidad en el aspecto técnico de los lúmenes que tiene la luminaria, que es realmente la cantidad de luz que va a poder emitir un equipo, y la iluminancia, los luxes, que necesitamos en un área de trabajo determinado, ¿no? Bueno, esto es un poquito más entrando a la parte ya de iluminancia o nivel lumínico, que es lo mismo, que se mide en luxes. Estos son algunos ejemplos de luxes que se tiene, por ejemplo, en el medio ambiente, ¿no? En el medio, por ejemplo, al mediodía, bajo un cielo despejado, son 100.000 lux. La iluminancia en una oficina, por norma, debería ser 500 luxes. El alumbrado de calle, por ejemplo, de vías públicas, dependiendo del tipo de vía, está en un rango desde 5 hasta 30 luxes. La luna llena en una noche clara, por ejemplo, sin ningún tipo de iluminación artificial, es una fuente de luz que llega hasta 0.25 luxes, ¿no? La iluminancia se mide con el equipo que se llama luxómetro, y nosotros siempre explicamos al inicio de alguna presentación importante esta diferencia, ¿no? Porque todavía hay encontramos clientes en industria que todavía confunden el término de lumen con lux, ¿no? El lumen es una propiedad, es la cantidad de flujo que emite una luminaria, y luxes es la cantidad de luz que llega a una superficie que se puede medir con el lux, ¿no? Vamos a hablar también un poquito de los niveles de iluminación, ya la parte normativa peruana. Es importante también conocer algunos aspectos de la normativa. ¿Y con qué normativa trabajamos nosotros en iluminación de industria?
Principalmente trabajamos con la iluminación, perdón, con la norma del Ministerio, la EM010, que es de instalaciones eléctricas al interior. Esta, por ejemplo, es una tabla sacada de dicha norma que indica los niveles de iluminación para diferentes tipos de ambientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos pasillos, escaleras, archivos, salas de conferencia. En oficinas generales, por ejemplo, los rangos van desde 500 a 750 luces, que ese es el nivel recomendable, ¿no? Esto es para instalaciones al interior. Tenemos también para otro tipo de instalaciones como hospitales, subestaciones, y la norma incluso es un poco más específica. Hay muchos otros ambientes que no están considerados en este slide. Sin embargo, he puesto para que puedan ver que los datos de iluminancia, de acuerdo al área de trabajo, están especificadas en esa norma. Vamos a pasar a otra norma que también tenemos. Esta es la norma básica de ergonomía. Esta norma aplica ya específicamente a lo que es industria, ¿no? Y esta norma establece los valores de iluminancias, luces para los lugares de trabajo. Esta norma, por ejemplo, ya establece, la norma anterior no hablaba de niveles de iluminación para exterior, era todo para instalaciones interiores. Esta norma, en cambio, sí. Si toca, por ejemplo, habla de iluminación al exterior para áreas generales, patios y estacionamientos. Establece que un valor de 20 lux debería ser lo recomendable, ¿no? Y también vuelve a mencionar vuelve a recomendar los niveles de iluminación para interiores, para áreas generales, estacionamientos, almacenes, salas de cómputo, y algunos otros procesos más sofisticados que requieren mayor cantidad de luz, ¿no? Bueno, esta es la norma básica de ergonomía que se utiliza bastante para industria y que siempre hay que estar revisando para hacer un proyecto de iluminación. Y por último tenemos un proyecto de reglamento de condiciones de iluminación en ambientes de trabajo del Ministerio de Trabajo. Bueno, este proyecto de reglamento me parece que es una de las normas que puede englobar mucho a diferentes tipos de industrias, ¿no? Tenemos las áreas de trabajo o circulación exterior que se recomienda entre niveles de 20 hasta 50 luxes. Tenemos el área con exigencias visuales escasas, que es de 200 hasta 500 luxes, y las áreas con exigencias visuales, que son de 500 a 1000 luxes, ¿no? Nosotros, haciendo una comparación de las tres normas anteriormente mencionadas, podríamos hacer un resumen de la siguiente forma. Podríamos recomendar, de acuerdo a norma, que a nivel de exterior se debería respetar un nivel lumínico, ya sea un estacionamiento, ya sea una aplicación industrial, un trabajo industrial al exterior, un nivel al exterior bueno en industria debería conseguirse desde 20 hasta 50 luces. A nivel interior, lo más recomendable es en cualquier tipo de proceso como mínimo trabajar con 300 luces para labores de proceso, ¿no? En almacenes podríamos tener niveles de 200 hasta 300 luces. Eso es lo que indica la norma. Almacenes o centros logísticos que es lo mismo. Y en oficinas en general podríamos manejar niveles desde 500 hasta 750 luces, ¿no? Si ustedes miran y analizan estos cinco valores, estas cuatro recomendaciones de niveles de iluminación, con estos cuatro niveles se puede trabajar casi todo tipo de proyectos. Para algo más específico, obviamente habría que revisar un poco más a detalle la norma. Pero con este resumen, se podría trabajar la mayoría de los proyectos. Vamos a mencionar así rápidamente algunas ventajas de la tecnología LED, como ustedes ya conocerán. El tema de la alta eficacia, la tecnología LED actualmente es una de las tecnologías con más alta eficacia a comparación de las tecnologías tradicionales de iluminación. Por ejemplo, en el portafolio de LEDVANCE, que en un momento Samantha les va a poder presentar más a detalle, tenemos luminarias que pueden llegar hasta 140, 135 lúmenes por watt, ¿no? Que es una eficacia bastante alta de un producto, ¿no? En lo que respecta a la vida útil, la tecnología LED tiene una larga vida útil. En teoría, los LEDs no se funden ni se queman, sino que sufren una degradación del flujo luminoso. Y el tiempo de vida de los LED está determinado cuando llegan al 70% de su flujo inicial, ¿no? Bueno, la vida útil de un LED puede llegar a superar tranquilamente las 100.000 horas. Y si hacemos un comparativo de esas horas a años, a cuántos años nos podría durar una luminaria, estamos hablando de que una luminaria de 100.000 horas nos podría durar hasta 20 años de operación del equipo a 12 horas de funcionamiento. Y si fuera 24 horas de funcionamiento nos podría durar hasta 10 años, ¿no? Y ahí están
En la tabla de abajo están otro tipo de tecnologías que tienen menor vida útil. La tecnología LED es una de las que tiene más actualmente en el mercado, ¿no? Y por ejemplo, para mencionar así un avance, en la línea LED Advanced Sky Professional tenemos una luminaria tipo pastoral LED que llega hasta 100.000 horas de vida útil, ¿no? Que en el mercado es una de las vidas útiles más altas que podemos encontrar. Bueno, voy a mencionar algunas ventajas de la tecnología LED nuevamente. Ya mencionamos el tema de la alta eficacia, mencionamos la larga vida útil, el ahorro en consumo y costos de energía, el ahorro en costos de mantenimiento. Obviamente siempre vamos a tener ahorro en costos de mantenimiento porque ya no vamos a estar cambiando las lámparas constantemente que se están quemando. El tiempo de retorno de la inversión de los proyectos de iluminación suele ser un periodo bastante corto, de 2 a 4 años, dependiendo del tipo del proyecto, la envergadura del proyecto, o bueno, ofrecen un encendido instantáneo versus las tecnologías convencionales. En LED podemos encontrar una extensa gama de colores de temperatura, ¿no? Hay clientes que piensan que solamente hay temperatura blanca, no, hay también temperatura blanca, hay temperatura amarilla, hay temperatura neutra, ¿no? Que es una luz intermedia, ¿no? Una luz neutra. Y bueno, la otra ventaja de la tecnología LED es que se puede integrar a un sistema de control de iluminación, ¿no? Puede ser en DALI, en KNX, en otro tipo de sistemas. Y bueno, por último, que es ecológico y combinable con el medio, ¿no? Siempre es importante. Y bueno, por último también la seguridad fotobiológica que tienen este luminarias LED, ¿no? Bueno, este es un slide donde muestra un poco las temperaturas de color disponibles en iluminación LED. Tenemos colores que van desde 3000, 4000, 5000 Kelvin, 6500 Kelvin. Hay diferentes opciones en el mercado. Lo más recomendable es trabajar en 4000 o 5000 Kelvin, ¿no? Pero el color en sí depende de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, los colores cálidos son recomendables para algunos ambientes donde se quiere estar más relajado, pueden ser dormitorios, salones, restaurantes. Los colores neutros son más recomendables para espacios de hospitales, oficinas y farmacias. Los colores mayores a 5000 Kelvin, por ejemplo, o a 6000 Kelvin son recomendables para cocinas, joyerías, centros comerciales. Bueno, esta es una escala de colores de temperatura y cómo influyen en una habitación. Para que tengan una idea, pasar muy rápido esta parte. Y bueno, cómo identificar una luminaria LED de calidad, ¿no? Porque hay mucha oferta en el mercado actualmente de lo que son productos con tecnología LED, pero obviamente una industria se debe preocupar mucho por comprar una luminaria de calidad, porque obviamente si no tiene en cuenta este aspecto de comprar una luminaria LED de calidad, puede ser que a futuro tenga problemas con la instalación, ¿no? Una luminaria LED de calidad pasa siempre el tema de pruebas y certificación, ¿no? Una buena luminaria tiene las pruebas fotométricas y eléctricas de la luminaria, por ejemplo, que son unas pruebas que se pasan en el laboratorio donde te indica el foco luminoso, la potencia, la eficacia y la fotometría que realmente tiene ese equipo, adicionalmente de la ficha del fabricante. Una luminaria LED de calidad maneja un rango de distorsión armónica total menor al 20%. Entonces, este aspecto es bastante importante, por ejemplo, para evitar el tema de armónicos en la red de los clientes, que muchos clientes siempre preguntan por esa parte. Una luminaria LED de calidad no debería superar ese valor de distorsión armónica total. El factor de potencia de una buena luminaria debe estar por encima del 0.92, 0.95. Tiene que tener un alto grado de protección contra polvo y agua, dependiendo del tipo de aplicación donde va a ser instalada, y tiene que tener un grado de protección contra impacto mecánico, dependiendo si va a estar expuesto a vandalismo, si va a estar expuesto a una aplicación riesgosa. Y tiene que tener también pruebas fotobiológicas si de repente es una luminaria para aplicaciones de oficina o hospital. Y bueno, para áreas exteriores es recomendable también el tema de la resistencia a la corrosión. Ese también es un ensayo de laboratorio que se le hace a las luminarias, ¿no? Este es un poquito ya para ir terminando del trabajo que hacemos en Sellesa, por ejemplo, cómo trabajamos los proyectos de iluminación. Nosotros trabajamos los proyectos de iluminación, todos estos proyectos a través del software Dialux 4.13 y también en la versión del Dialux Evo, en la última versión, ¿no? Dialux es una empresa, bueno, es un programa de cálculo donde desarrollamos diferentes proyectos de iluminación para los clientes, nos permite hacer cálculos para iluminación interior y para iluminación exterior. Esto es un poco del trabajo que realizamos. Los clientes nos envían los planos de los proyectos, puede ser un área exterior, puede ser un
un centro de acopio al exterior, puede ser, no sé, un estacionamiento, un aparcamiento, puede ser el interior de una industria, nos envía el plano en AutoCAD. Nosotros hacemos una simulación en 3D de ese espacio del cliente y proponemos obviamente la iluminación artificial, las luminarias y los puntos, las alturas que deberían considerarse para ese proyecto, ¿no? Es un poco de los resultados, el rendering que se puede trabajar, por ejemplo, de una oficina en VLux. Bueno, este es un poquito también el diseño de la ubicación. En el mismo programa hacemos la ubicación y selección de las luminarias. Bueno, este es un poco el rendering de colores falsos. Este es un poco ya los resultados luego de hacer un cálculo de iluminación en oficinas, cómo queda la distribución de los colores falsos. Si pueden ver en la parte blanca de los equipos, lo que quiere decir es que ahí está mayormente concentrada la iluminación y como que se va perdiendo un poco a los extremos de la habitación, ¿no? Por la fotometría, es por la ubicación y la concentración de los equipos en esa oficina. Bueno, esto ya es la parte de los cálculos. Este es un reporte luminotécnico sacado de luz, por ejemplo, de la oficina anterior que estábamos viendo. Y aquí es importante considerar, por ejemplo, que en una oficina donde según la norma indicaba que deberíamos tener 500 luces en promedio como iluminación media, exigida por norma, obviamente cuidar que esa iluminación se respete a nivel de plano útil. El plano útil en una oficina, por ejemplo, está considerado a nivel de la mesa de trabajo, que puede ser 0,80, 0,85, eso puede ser de acuerdo al proyecto. Y por ejemplo, para áreas exteriores, generalmente las superficies de cálculo se determinan a nivel de suelo. En este caso, por ejemplo, en este reporte tenemos en el dato que es EM, que es 597 luxes, que estamos por encima del nivel que recomienda la norma de 500, y también manejando bueno, una uniformidad también mayor a 0,146, ¿no? Bueno, esto es un poco más aspecto de los reportes que podemos obtener el día de luz, una gama de grises, gráfico de valores. Y bueno, esta ha sido una parte introductoria, solamente quería complementar la parte de los conceptos básicos de iluminación, la parte de la normativa. Y como eso sería todo de mi parte, muchas gracias. Quiero dar pase a la arquitecta Samantha Brava, que va a profundizar mucho más en el tema de iluminación industrial, en el portafolio de productos que tenemos en la marca LED. Samantha. Gracias, Lionel. Ahora sí ya puedo compartir. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la iluminación inteligente en las industrias y el portafolio que tiene LEDVANCE para este tipo de aplicaciones. Gracias a Leonel hemos conocido un poco más sobre información técnica que necesitamos saber, cómo es el desarrollo de estos proyectos industriales y ahora por qué es importante o por qué queremos controlar la iluminación en este tipo de proyectos. Primero, el punto más importante es por la eficiencia energética. Ya de por sí con el cambio de iluminación tradicional a iluminación LED estamos logrando una eficiencia, pero si aparte le colocamos un sistema de control de iluminación vamos a poder tener mejor control de la energía en nuestro proyecto. Podemos tener un ahorro en la instalación, porque en el tema de la instalación vamos a tener un sistema que nos permita tener un sistema sin cableado, que vamos a ver también cómo funciona. Tenemos un sistema que nos va a permitir integrarnos con los sistemas de gerenciamiento a lo que nosotros lo conocemos como BMS, es decir, tener el control no solo de la iluminación, sino también de otros equipos, motores, etc. Vamos a tener mayor flexibilidad y facilidad de control de toda nuestra iluminación en nuestro proyecto. Vamos a poder generar diferentes escenas, temporizadores, sensores de presencia. Estos van a ser dispositivos que nosotros le vamos a ir agregando al proyecto de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a los espacios. Y vamos a tener también una opción de poder controlar
la iluminación artificial que ya tenemos en nuestro espacio de acuerdo a la intensidad de la iluminación natural, si es que tenemos incidencia en iluminación natural. Y obviamente todo esto a futuro también y nos ayuda mucho en el bienestar y la productividad de nuestros trabajadores. Y algo muy importante que no debemos olvidar en este tipo de iluminación industrial es la seguridad que nosotros le podemos brindar, especialmente por los tipos de trabajo que se realizan en este tipo de proyectos. Nosotros ponemos que el futuro es inalámbrico, pero en realidad ya es el presente, es una realidad que ya estamos viviendo. Estamos realizando muchos tipos de proyectos y nos están llegando muchos tipos de proyectos en los que ya se está considerando integrar un sistema inteligente de iluminación. Este sistema inteligente, el de LEDVAS, no necesita ningún panel central o comando de servidores, todo es online. Los sensores y las luminarias, quiere decir que todos los dispositivos inteligentes que se vayan integrando a este sistema, todo va a ser alimentado a través de la tensión de la red. No necesitamos ningún cableado adicional, no necesitamos puntos adicionales. Los interruptores que le podamos ir agregando, que también son dispositivos inteligentes, también son sin cableado o wireless. Y ahora, cuando hablamos de este tipo de sistemas, estamos hablando del IoT, que es muy conocido como el Internet de las Cosas. Y esto va a ser más que todo una red, un conjunto de objetos que van a llevar sensores integrados, software, diferentes tecnologías, con la finalidad de poder conectar e intercambiar datos con otros dispositivos y a través del Internet. Ya tenemos aproximadamente 7 millones de dispositivos IoT conectados en la actualidad. Se prevé que para el 2025 lleguemos a 22 millones de dispositivos. En realidad esto lo vemos no solamente con equipos industriales, sino también en casa, que ya tenemos más modernidad de poder controlar la iluminación y también en otro tipo de proyectos profesionales. Cuando hablamos de este tipo de proyectos e integración con el IoT, estamos hablando de tener diferentes integraciones en un mismo proyecto, ¿ok? No solamente vamos a hablar de iluminación, sino también vamos a poder hablar de otros sistemas como el aire acondicionado, como videocámaras de seguridad, los motores de las cortinas o centros de entretenimiento. Cuando hablamos de una industria, una empresa, tenemos diferentes sectores en los que vamos a trabajar. No solamente es el área industrial, también tenemos áreas administrativas, áreas de producción, showrooms. Entonces, vamos a tener diferentes sistemas en los que nosotros vamos a poder tener ya un edificio inteligente. Y la iluminación de este sistema Smart de LEDVANCE es compatible con este sistema. Ahora, ya entrando un poco más al sistema de control de iluminación, ¿qué es Smart Light de LEDVANCE? Va a ser un sistema inteligente que va a controlar la luz con una tecnología inalámbrica. ¿Cuál va a ser el protocolo de comunicación? Es el protocolo Bluetooth Low Energy. Y esto lo vamos a realizar a través de, primero necesitamos un dispositivo inteligente que todos tenemos, puede ser un smartphone, puede ser una tablet o puede ser hasta un smartwatch. Y la comunicación se va a dar desde este dispositivo hacia las luminarias. La comunicación siempre va a ser peer-to-peer, que quiere decir que cada dispositivo, quiere decir cada luminaria va a repetir siempre la señal, evitando que presente fallas a futuro en el sistema. Y bueno, las características del sistema lo vamos a ver, pero vamos a poder crear infinitas combinaciones de grupos, escenarios, temporizadores, calendarios, y esto nos va a permitir también tener la flexibilidad y todo el control de nuestro sistema a la mano. Con este sistema que es totalmente inalámbrico, que estamos hablando de Bluetooth Mesh, vamos a tener primero en la operabilidad, vamos a tener un control inalámbrico, ya no nos tenemos que preocupar. Antes los sistemas inteligentes tenía que pensarse antes de la instalación porque tenía que hacerse un cableado especial, hacerse tableros especiales para el control de este tipo de proyectos. Ahora ya no lo necesitamos. Si tenemos un proyecto que ya está listo, implementado y simplemente queremos migrar a tener un sistema inteligente, lo podemos hacer sin ningún problema, simplemente quitamos la luminaria y ponemos la luminaria con el dispositivo que va a hacer la comunicación entre el protocolo de la luminaria con el protocolo del sistema y ya no necesitamos absolutamente nada más. La comunicación siempre va a ser bidireccional, vamos a tener una comunicación entre el dispositivo inteligente
y nuestro dispositivo con el que vamos a tener el control de las luminarias. No tenemos límites porque podemos tener una separación en interiores de luminarias de hasta 30 metros y en exteriores de hasta 50 metros. Entonces estamos hablando de un sistema que es totalmente robusto y los dispositivos, todas las luminarias, siempre van a actuar como repetidores. Si hay alguna que falla, todo el sistema va a seguir funcionando sin ningún problema. El principio técnico de el Bluetooth Low Energy es la creación de mallas con la comunicación peer-to-peer. Podemos ver puntero. Ok, podemos ver los dispositivos, ok, que empiezan a comunicar y compartir información entre ellos y lo que se va a crear es una topología, este tipo de topología de malla. Dispositivos compartiendo información a todo momento y esto nos hace tener una malla inteligente. ¿Cuáles son las limitaciones? Como cualquier sistema siempre va a haber limitaciones o va a haber puntos que necesitamos reforzar y ver siempre antes en el proyecto, que son los alrededores y los obstáculos que puede existir en cualquier proyecto, cualquier ambiente, y estamos hablando de los materiales. Cuando hablamos de materiales, vamos a tener cuidado con los materiales de alta densidad, por ejemplo, el acero, paredes de acero, que van a permitir que la señal no vaya correctamente. Pero después de eso, el sistema es bastante robusto y no presenta fallas. Ok, ¿cuáles son las cualidades, características de este sistema? Primero, que nosotros vamos a tener el control individual o grupal de las luminarias. ¿De qué nos sirve esto? Si es un espacio pequeño que queremos implementar, simplemente nos va a bastar con tener el control individual de las luminarias, pero si ya hablamos de espacios de mayor superficie, necesitamos hacer grupos para poder tener un mejor manejo de nuestra iluminación. Podemos crear diferentes tipos de escenas cuando tenemos incidencia de luz natural, donde necesitamos que las luminarias estén dimadas, en la tarde que hay menos luz y que ya necesitamos mayor intensidad o mayor iluminancia en el ambiente para los trabajos que se vayan a realizar. Vamos a poder crear escenas que a esa hora exactamente las luminarias estén prendidas en un 100%, también cuando se hacen trabajos en la madrugada, tener la luminaria encendida en un porcentaje. Vamos a poder tener e implementar en nuestro sistema diferentes sensores con diferentes características, que son el sensor de movimiento, porque va a haber espacios donde no siempre vamos a tener gente que está trabajando, entonces vamos a poner sensores de movimiento que nos permitan que las luminarias se enciendan en un 100% solamente cuando hay movimiento, las personas estén trabajando en este lugar. Vamos a tener sensores también que nos van a permitir ajustar la luminaria de acuerdo a la luz natural, si es que hay incidencia de luz natural, que en la mayoría de espacios de este tipo industrial a veces los tenemos y podemos aprovechar esa ventaja para también agregarle este dispositivo que nos va a permitir también generar un ahorro de energía. Vamos a crear animaciones, cambios entre una escena y la otra. Vamos a poder dimar de un 0 hasta un 100% todas las luminarias. Y esto va a permitir tener una flexibilidad en nuestro proyecto. ¿Cómo funciona este sistema? En realidad, ¿qué es lo que necesitamos para que funcione? Es muy sencillo. Necesitamos las luminarias de LED Vans. Necesitamos agregarle diferentes dispositivos inteligentes que van a complementar nuestro sistema. ¿Okay? Estos no son obligatorios, pero lo vamos a hacer de acuerdo a lo que... ¿Okay? Vamos a ir agregando los dispositivos de acuerdo a lo que nos pide nuestro proyecto. ¿Okay? Si tenemos incidencia de luz natural o tenemos espacios donde tenemos más actividad de personas, coloquemos sensores de movimiento, coloquemos un sensor que nos permita el ajuste natural de la luz de acuerdo a la incidencia que tenemos. Podemos agregarle diferentes dispositivos que nos van a permitir hacer nuestro sistema mucho más complejo. Entonces, todos estos siempre van a comunicarse a través de este protocolo Bluetooth y siempre van a estar compartiendo información. Y aparte de nuestros dispositivos inteligentes, que necesitamos la aplicación que nos va a permitir controlar todo nuestro sistema. Eso es lo único que necesitamos para implementar este sistema. Y bueno, el punto o la tensión de red para poder hacerlo. ¿Cómo funciona? Esta es una pirámide, tenemos todos nuestros dispositivos inteligentes que ya hemos hablado que pueden ser luminarias, sensores, interruptores inteligentes con tecnología wireless. Todo esto o el grupo de todos estos dispositivos inteligentes nos va a formar una red. Esta red nos va a permitir
separar los dispositivos de acuerdo a si estamos colocándonos en un piso, una sala o en un galpón. Esto va a depender dependiendo del proyecto que vayamos. Y nosotros podemos tener diferentes conjuntos de redes para tener un edificio inteligente. Y todo esto lo manejamos desde nuestra cuenta, en nuestra aplicación. Estos son unos gráficos bastante sencillos para entender cómo funciona el sistema. Tenemos nuestro dispositivo, nuestra aplicación, y tenemos todos estos dispositivos inteligentes que pueden ser luminarias, sensores, etc. Lo que vamos a hacer cuando comencemos a implementar es crear una red para que agreguemos todos los dispositivos y los dispositivos empiecen a compartir información entre ellos. La información que ya conocemos y tenemos esta topología de malla, de Bluetooth Mesh. Si tenemos un proyecto más grande, vamos a generar diferentes grupos para que nosotros podamos tener un mejor control de nuestra iluminación y asimismo crear también diferentes escenas. Las escenas las podemos crear en el mismo grupo o podemos crear escenas a nivel de grupo. Toda esta malla es una malla que va a estar conectada siempre a nuestra nube, que va a ser nuestro auto backup de toda la configuración que hagamos en nuestro sistema. Asimismo, nosotros podemos tener una cantidad infinita de redes con diferentes dispositivos, hasta 250 dispositivos por red, y esto nos va a poder generar, y nosotros podemos empezar con un proyecto pequeño y luego migrar a un proyecto más grande, y así tener un sitio que nos va a permitir tener varias redes compartidas. Podemos ser un edificio 1, edificio 2, edificio 3, crear diferentes escenas a nivel de sitio, temporizadores, todo esto va a poder también agregárselo en un dispositivo que nos va a permitir tener el control remoto o local de toda nuestra configuración, que quiere decir que si estamos en el espacio podemos tener el control, así mismo como que si estamos en casa y queremos ver cómo está la situación de nuestras luminarias. Las soluciones que nosotros presentamos como LEDvans para este tipo de proyectos industriales va a depender del espacio. Primero, para áreas de producción donde necesitamos una iluminación que va a ser robusta y eficiente, se van a dar actividades del tipo de producción, entonces necesitamos tener en cuenta lo siguiente. Primero, tener unas luminarias que tengan una alta eficiencia. Nuestras luminarias tienen eficiencia de 140 lúmenes por watt. Le podemos agregar diferentes dispositivos, como son los sensores de detección de presencia y control de luz diurna, la que nos va a permitir generar ahorro de energía adicional y que ya tenemos con el uso de luminarias LED. Tenemos una buena calidad de luz y tenemos una alta calidad de las luminarias robustas con un IP65 y un IK08. Entonces aquí tenemos qué necesitamos en estas áreas de producción, qué funciones se hacen, tenemos inspecciones y el objetivo es garantizar siempre la seguridad con una buena iluminancia y la productividad de los espacios. Aquí tenemos un ejemplo de un área de producción donde se han colocado en el Dialux las luminarias tipo Highway. Tenemos diferentes, se ha definido la habitación con diferentes porcentajes de acuerdo a la reflectancia. Tenemos la base para el cálculo que ya nos compartió Lionel hace unos momentos, cuáles son los niveles mínimos. En este caso la iluminancia mínima es de 300 luxes, el factor de mantenimiento en 0.80. Y tenemos aquí un promedio target de 386 luxes en este tipo de aplicación en área de producción, con los Highways. ¿Cuál es la luminaria? La Highways Performance es una luminaria de alta eficiencia, es una luminaria profesional que tiene 50.000 horas de vida, un IP65, te permite dimarla, y esta luminaria asimismo nos va a permitir implementarla en nuestro sistema inteligente porque tiene un protocolo dimable al cual le vamos a agregar una interfase más relay que nos va a permitir que haga la comunicación entre nuestro sistema Bluetooth. Esta luminaria viene en potencias desde 90 hasta 200 watts con 28.000 lúmenes y tiene 5 años de garantía. ¿Qué le podemos agregar a este tipo de proyecto? Le podemos agregar un sensor tipo Highway que también va a tener una protección IP66 y que este dispositivo va a ser también compatible con nuestro sistema inteligente, va a tener la comunicación de Bluetooth Mesh y nosotros la podemos instalar hasta 14 metros de altura. Aquí tenemos un ejemplo, un centro de distribución. Tenemos nuestras luminarias Highway con nuestra interfase que va a hacer la comunicación a nuestro sistema inteligente. Estamos agregando sensores de movimiento y de luz natural. Y podemos tener la distribución en diferentes corredores
Podemos tener una separación de hasta 30 metros entre luminaria para no perder la señal, y podemos tener una línea sin límites. Podemos, en este caso, se ha puesto 232 metros, pero la línea es sin límites, siempre y cuando respetemos la interdistancia entre luminarias de 30 metros como máximo. Igual, esta es una planta con luminarias, donde se están agrupando las luminarias de acuerdo a los grupos. Se pueden crear escenas también en diferentes grupos, y esto nos va a permitir tener un mayor control de nuestra iluminación y también un mayor orden. Cuando hablamos de bodegas o los típicos almacenes, necesitamos luminarias que cumplan con un buen flujo luminoso, porque vamos a tener a grandes alturas, tenemos techos más altos, no tenemos mucha luz natural en muchos espacios, tenemos pasillos estrechos, y esto es importante tenerlo en cuenta para la planificación que se va a realizar. Necesitamos mínimo una iluminancia de 200 luxes, y en áreas donde van a hacer empaques necesitamos al menos 300 luxes. Necesitamos una buena tecnología funcional, necesitamos haces más cerrados también para áreas que son mucho más estrechas, y luminarias LED que sean eficientes. En este tipo de depósitos y bodegas, o en este tipo de aplicaciones, el objetivo es aprovechar totalmente el área iluminada. ¿Qué pasa cuando tenemos estos almacenes, donde tenemos áreas de almacenamiento? En este caso es áreas donde también tenemos una estación de empaque. Aquí también se ha hecho una simulación con Dialux para las estanterías y para el área de embalaje. Entonces, para el área de estanterías, como ven que son pasillos mucho más estrechos, necesitamos una luminaria que tenga un ángulo mucho más cerrado para poder iluminar correctamente. Y luego tenemos el área de empaque también, donde se ha colocado otro tipo de iluminación. Estamos cumpliendo con los targets mínimos de 227 luxes y 363 luxes para el área de empaque. Esta luminaria, que en realidad es un sistema de iluminación que nosotros la conocemos como la luminaria o el sistema Trucis, con protocolo DALI, nos va a permitir que también sea compatible con nuestro sistema inteligente, va a tener 75.000 horas de vida, 5 años de garantía, y podemos crear filas de hasta 81 luminarias y tener longitudes de hasta 124 metros. Si queremos una iluminación totalmente limpia, lineal, lo podemos lograr con este tipo de luminaria, que nos va a permitir tener rieles electrificados y colocarle las ópticas de acuerdo a la necesidad del proyecto. En este caso hemos pensado en una óptica mucho más cerrada, lo podemos hacer sin ningún problema, solamente cambiando, porque las luminarias son independientes, ¿no? Tenemos diferentes ángulos de luz, que puede ser más ancho, cerrado, tipo wall washer o doble simétrico, de acuerdo a lo que vamos a iluminar. ¿Qué hacemos con este tipo de proyecto? Lo mismo, tenemos las luminarias colocadas en fila, a las cuales le vamos a colocar una interfase que va a ser la comunicación entre nuestro protocolo DALI con nuestro protocolo Bluetooth, que podemos agregar sensores de movimientos si lo necesitamos también sin ningún problema, y es muy importante recordar que solamente puede haber una separación de hasta 30 metros. Esta es la aplicación de la luminaria Trucis, es una luminaria totalmente lineal y que funciona muy bien para este tipo de aplicaciones donde tenemos espacios mucho más estrechos o tipo estanterías. Y para áreas exteriores, en industrias, también tenemos la aplicación de la luminaria Sky, que nos va a permitir iluminar áreas de tipo parqueo, circulación exterior. Esta luminaria de tipo alumbrado público tiene 100.000 horas de vida, como ya se los había comentado a Lionel, y lo único que necesitamos, ya que tiene un receptáculo de 7 pines, es colocarle este dispositivo inteligente, que es una interfaz Smart, que va a ser igualmente la comunicación entre nuestra luminaria y nuestro sistema inteligente. Aquí podemos tener hasta 50 metros de distancia entre las luminarias para que no se pierda la señal, y asimismo también podemos iluminar y tener nuestra iluminación de este tipo en áreas exteriores sin ningún problema. ¿Cuáles son las configuraciones posibles que podemos hacer con este sistema? Primero, tener el control de luminarias individuales o grupales, como ya se los había comentado, control de escenas, podemos tener la configuración local y remota. Si es que no estamos en el lugar, podemos tener la opción de entrar a nuestra configuración con simplemente agregando un gateway. Podemos ponerle dispositivos de control con sensores de luz y de presencia, control ajustable según la luz natural, podemos colocarles calendarios semanales y anuales, si es que conocemos que de repente en invierno tenemos menos iluminación, podemos hacer la configuración desde
en el momento que comenzamos con la instalación de los productos. Lo podemos hacer desde ahora o lo podemos hacer también a través de animaciones, cambiando diferentes escenas con temporizadores que van a estar grabadas en la aplicación. Tenemos el control basado en el uso horario local, que va a detectar que nosotros estamos en Lima, por ejemplo. Tenemos una función que nos va a permitir también colocarle imágenes y colocarle interruptores virtuales para cada luminaria, esto dependiendo si tenemos pocas luminarias o no. Esta es un poco la interfase de la aplicación, donde pueden ver que tenemos las fotos de las luminarias y podemos ver el estatus, si está prendida, apagada o está animada la luminaria. Podemos simplemente, deslizando el dedo de forma horizontal, bajar el flujo o no de la iluminación que tenemos. Y solo para recordarles las características, esta red es totalmente inalámbrica, no necesitamos ningún cableado, no necesitamos ningún control central. Toda la inteligencia del sistema está distribuida entre todos los dispositivos que van a hacer la comunicación peer-to-peer. Es totalmente segura, podemos operar en ambientes tipo iOS o Android. La distancia mínima es 50 metros para exterior y 30 para interiores. El número máximo de dispositivos por red son 250, pero recuerden que nosotros podemos tener cantidad infinita de redes. El máximo de redes es ilimitado, las escenas también son ilimitadas, de acuerdo a las que nosotros necesitemos, de acuerdo al proyecto. Y tenemos diferentes formas de acceso, esto es muy importante, tenemos diferente configuración para usuarios, es que va a haber un administrador, un manager y un user, al cual le vamos a poner diferentes claves específicas para que no pueda entrar cualquier persona y modificar la configuración que hayamos hecho. Toda la aplicación, el servicio de nube, la actualización del firmware, es decir, la actualización de la aplicación es sin ningún costo, no tiene ningún costo, no hay que pagar ninguna licencia. El auto backup siempre va a ser basado en la memoria común y tenemos la nube. Y tenemos diferentes protocolos de seguridad para evitar que se pueda ver algún hackeo en nuestra configuración. Entonces, este sistema nos sirve desde poder implementarlo en una pequeña oficina, en edificios y, como lo hemos visto, hasta en áreas industriales. Esa sería la presentación del día de hoy. Vamos a ver si hay alguna consulta que podamos revisar. Hola chicos. Sí. A ver, voy a aprovechar para poder leerles las consultas, poniendo una a una. Y luego proseguimos con las que están en el Facebook Live de ambas compañías. A ver. En el mercado se ven lámparas LED de UV para esterilización, características de las lámparas fluorescentes. Sí, correcto. ¿Podrías ayudar, Samantha? Sí, ¿me escuchan? Sí, correcto. Sí. Les decía que sí, contamos con un portafolio VC que es de lámparas fluorescentes de tecnología tradicional y también tenemos otro tipo de gadgets también, así que si necesitan cualquier info adicional sobre todo lo que es tecnología VC, no duden en escribirnos o comunicarse. Perfecto. Gracias, Samantha. Proseguimos entonces. ¿Qué porcentaje debe tener una luminaria para considerarla como adecuado? De repente, Leonel, ¿nos puedes ayudar ahí? Sí, Iris, bueno, un porcentaje de distorsión armónica total de una luminaria es recomendable que el valor esté por debajo del 20% de distorsión armónica total, en total, ¿no? Tanto distorsión armónica total de corriente como de voltaje, ¿no? Entonces, ese es el valor que se debe tener una luminaria LED de calidad. En LEDVANCE cumplimos con esos valores en todos los portafolios de producto, en todos los modelos del portafolio, y esa sería la respuesta, ¿no? Perfecto. Proseguimos entonces. Nuevamente, Javier nos consulta. ¿Podrían repetir qué factor de potencia debe tener una buena luminaria? No sé quién nos puede ayudar aquí. De repente, Samantha o Leo. Sí, el valor mínimo para una luminaria profesional debería ser 0.9, mayor a 0.9. Prosiguiendo, nos vuelve a consultar Javier. La operación del sistema
no se ve afectado por la operación de algún equipo electrónico controlado de manera remota? Samantha, creo que esta es para ti. Iris, discúlpame que no escucho la pregunta. ¿No escuchaste? Ya, perfecto, te la vuelvo a repetir, no hay problema. Nos consulta Javier, nos dice, la operación del sistema inalámbrico no se ve afectado por la operación de algún equipo electrónico controlado de manera remota. No, no hay ningún problema por ese tipo. Mientras no olvidemos que son máximo 30 metros entre dispositivo y dispositivo, y mientras no haya materiales de tipo acero que son de gran densidad, nuestro sistema puede funcionar sin ningún problema. En realidad es un sistema bastante robusto, así que por ese lado no hay ningún problema. Nos consulta Santiago. Nos dicen, hola, si no se dispone de planos en AutoCAD, ¿ustedes hacen el levantamiento del plano? ¿Recomiendan alguna protección de sobretensión en los proyectos que se desarrollan? Lío, quizás aquí nos puedas ayudar con la respuesta. Sí, correcto. Nosotros como CEIESA, la labor comercial que realizamos es obviamente acompañar a los clientes. Si es un cliente final, acompañarlo en hacer la recomendación de los equipos en base a los planos que ya se cuenten, a los planos de AutoCAD. Generalmente el tema de servicio, el levantamiento de información, un plano de AutoCAD de una instalación eléctrica, lo hace algún contratista, algún integrador que ya trabaje en ese cliente, en ese usuario final, ¿no? Nosotros como Sellesa, nuestra labor comercial es acompañar a los clientes finales, usuarios finales, así como integradores, contratistas, a poder recomendar la luminaria más, la luminaria que favorezca el proyecto, la luminaria más recomendable para esa aplicación, en base a los planos, y nosotros hacemos obviamente un tema de estudio de iluminación, que justifique obviamente que con esa luminaria, esa potencia, determinado número de luminarias, se va a llegar a un valor de iluminación adecuado que existe, ¿no? Esa sería la respuesta. Perfecto, gracias, Lionel. Prosiguiendo, nos consulta Javier. Esta pregunta va para Samantha. Nos dice, supongo que para el sistema inalámbrico existe un equipo que debe ser instalado, bueno, alimentado a la red eléctrica del inmueble. ¿Es correcto? ¿Y puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Sí. Consulta. Supongo que para el sistema inalámbrico existe un equipo que debe estar alimentado a la red eléctrica del inmueble. ¿Es correcto? Mira, lo único que necesitamos para que este sistema funcione es tener la luminaria inteligente que lleva a tener este dispositivo que va a hacer la comunicación con el Bluetooth, que es el protocolo, y el punto de la tensión de red. Es lo único que necesitamos para que este sistema funcione. Bueno, prosiguiendo con el mismo tema, Samantha nos dice Sergio Jordán, ¿se tiene algún demo de cómo se ve la interfase de la aplicación? Sí, tenemos el demo, la aplicación se llama Kazami y lo pueden bajar desde iOS o también desde Android, y ahí te da un demo para que tú puedas un poco jugar con la aplicación y ver cómo puedes armar grupos y un poco limar las luminarias, ¿no? Pero sí hay un demo. Perfecto. Bueno, siguiendo con el mismo tema, nos consulta Isaac López. ¿Su aplicación es compatible con Alexa? No, esta de aquí no, porque es una aplicación profesional, pero tenemos un sistema inteligente que también estamos lanzando para un público de consumidor, o sea, más residencial, que sí es compatible con Alexa, ¿no? Alexa es un poco más, una interfase más para un consumidor final. Bueno, tengo dos preguntas más acerca del tema. Nos consulta Flanky Che, nos dice, bueno, necesitamos tener internet para el... Ok, no necesitamos internet, necesitamos solamente tener Bluetooth, pero digamos que luego sí necesitamos el internet y es que queremos tener el auto backup de toda nuestra configuración, ¿no? Entonces, si en algún momento se va el internet, sí vamos a poder seguir operando nuestro sistema, pero necesitamos igual conectarnos a él para hacer siempre el auto backup de nuestra configuración y esté siempre actualizándose la aplicación. Nosotros sabemos que el internet siempre va de la mano con este tipo de sistema. Ok.
Bueno, siguiendo la pregunta que nos hizo Isal López también sobre el tema del sistema, que nos consultó si era compatible con Alexa, nos consulta también, o si es compatible con Google Assistant. No, con ninguno de este tipo de gadgets, es más que todo porque la aplicación es más profesional. Pero hay otro tipo de sistema inteligente que sí es compatible con esto, como les digo, es más de aplicación residencial. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Es posible aplicar este sistema en un edificio de viviendas? En un edificio de viviendas no, porque el portafolio que tenemos es más del tipo profesional e industrial, que es decir, tipo paneles LED, downlights, y para un edificio residencial necesitamos otro tipo de portafolio que sea mucho más decorativo y luminarias con otro tipo de especificaciones técnicas también. Vamos a lanzar también una con este tipo de, una aplicación más residencial, como les digo. Pero este de aquí va totalmente para una aplicación profesional e industrial. Ok, gracias. Bueno, prosiguiendo con las consultas, nos la hace Milagros Pacherres, nos dice, buenas tardes. El alumbrado exterior para el almacén, ¿cuál sería el rango de la distancia? Quizás en esta pregunta nos pueden ayudar ambos. Bueno, en realidad, bueno, va a depender del proyecto, ¿no? La iluminación exterior que se tenga, la iluminancia que vamos a necesitar en esta área exterior. Nuestro sistema va a permitir que cada luminaria tenga una interdistancia hasta 50 metros, pero en realidad sabemos que no necesitamos tener una interdistancia tan grande, ¿no? Lionel, no sé si tú quieres. Sí. Una consulta, Iris, la consulta también del cliente iba para sistemas inteligentes o era iluminación en general. Hablaba de alumbrado exterior en general, no específicamente sobre el sistema. Ah, ya. Por ejemplo, en lo que puedo complementar yo es, preguntaba sobre el espaciamiento que deben tener los puntos de La alumbrado exterior. distancia entre luminaria y luminaria. Ujú, correcto. Claro, como bien lo dijo Samantha, va a depender en realidad del proyecto, del estudio de iluminación que se haga, de la fotometría, la potencia de la luminaria que se vaya a utilizar, que se vaya a recomendar para la aplicación, pero generalmente los puntos se pueden espaciar desde 25 hasta 30, 35, 40 metros de distancia, dependiendo del proyecto, ¿no? Y la altura del poste también. La altura del poste, el flujo de la luminaria. Exacto, hay varios aspectos, va a depender del proyecto, pero generalmente se espacian a esa distancia, ¿no? De 25 hasta 40 metros. Perfecto, chicos, gracias. Bueno, esta pregunta va dirigida a Samantha en cuanto al portafolio de LECBAN. Nos dice Herbert Auki, ¿estas luminarias soportan los flickers para ser usados en la sierra? Sí, claro que sí. Las luminarias además son multivoltaje, si es que no le dije en la presentación. Funcionan desde 100 hasta 277 voltios, así que para el tema de provincias no hay ningún problema porque eso sabemos que hay subidas y bajadas de tensión. Aparte tienen protección contra sobretensiones, entonces por ese lado están protegidos por esa especificación. Perfecto. Prosiguiendo con el portafolio, nos consulta Daniel Osada Samantha, nos dice, bueno, me imagino que habla sobre las luminarias, nos dice, ¿se pueden integrar a un sistema automatizado y tener control mediante una aplicación? Sí, en realidad esa es la funcionalidad de las luminarias Smart, integrarlas a este sistema inteligente en el cual tú vas a poder tener el control solamente con la aplicación, ¿no? Gracias. Bueno, esta siguiente pregunta va dirigida, creo que más a Lionel, de parte de Sellesa. Nos consulta Manuel Palomino. Nos dice, buenas noches, muy interesante. ¿Hay un costo de implementación del sistema por metro cuadrado? ¿Podrían enviar la información al correo? Es para evaluar un proyecto industrial. Gracias. Eh, O quizás eso, ambos, ¿no? sí, en realidad Elisa, esto dale. va a depender del proyecto, ¿no? Y Sí, dependiendo cuál va a ser la necesidad, porque como les decía, puede ser solamente la implementación de las luminarias, como también puede ser la implementación de dispositivos como sensores. Entonces, todo va a depender de acuerdo a la necesidad del cliente y del proyecto, qué es lo que quiere y cuál es el objetivo, ¿no? Y cualquier cotización lo podemos hacer sin ningún problema a través de Sellesa. sí, correcto. Y lo que yo puedo complementar es que al final de esta presentación a todas las personas que se registraron,
vamos a estar enviando la información por correo electrónico de esta presentación, los catálogos de la marca, obviamente información que hemos compartido el día de hoy, ¿no? Perfecto, Leonel. Bueno, prosiguiendo, tenemos otras consultas más. Nos hace la consulta Michael. Nos dice, la variación de los transformadores, ¿de qué voltaje son fabricados y a qué temperatura resisten? Quizás Samantha nos puede ayudar aquí. El tema de temperaturas me parece que es de hasta 50 grados. Y el tema del driver del transformador, pues bueno, va a depender del producto. Perfecto, gracias. Bueno, prosiguiendo con el tema del sistema, nos hace la consulta Felipe Bueno, nos dice, ¿hay algún manual de diseño para el uso de estas luminarias bajo el sistema Smart? Bueno, el manual de usuario, no exactamente hay un manual de usuario, ¿no? En realidad, nosotros tenemos que diseñar de acuerdo a la normativa, de acuerdo a cuál va a ser la función del espacio. Y las luminarias no tienen más que esta comunicación al protocolo Bluetooth, pero siguen teniendo igual la fotometría. Esto va a ser necesario también un cálculo lumínico para ver si cumplimos con la iluminancia mínima que se pide por espacio. Entonces, en realidad, cualquier tipo de proyecto profesional, industrial, siempre hay que hacer primero una distribución de las luminarias, si es que no hay una distribución, o si hay que hacer un cambio porque es una renovación del proyecto, también se puede hacer una renovación, o sea, sin ningún problema, pero en realidad todo va a depender un poco de la aplicación que se va a dar al espacio. Que tenga el tema Smart, como les digo, no hay algo adicional más que hacer, simplemente tenemos que tener el punto de la atención de red y nada más. Entonces, exactamente, simplemente hacerlo como un proyecto normal al que le vamos a implementar este sistema inteligente, ¿no? Ya si queremos poner dispositivos, habrá que ver dónde vamos a poner los sensores de movimiento, cuáles son las áreas que necesitamos que se implemente, y así vamos viendo cómo avanzamos en el proyecto. Perfecto, Samantha. Bueno, prosiguiendo, nos hace la consulta Edinson. Nos dice, buenas noches. Para la instalación de las luminarias de LED Bank, ¿es necesario tener transformadores con factor K menor a 1? Y me imagino que se refieren a temas de supertensión. Sí, me imagino también. Solamente ha colocado Creo, eso. creo que quise decir KB. En realidad las luminarias ya tienen este tipo de sobreprotección, dependiendo de qué luminaria puede ser desde 2, 4 KB hasta 10 KB, entonces por ese lado creo que no habría problema. Bueno, esta pregunta, la siguiente pregunta, de repente nos podría ayudar Leonel. Virgilio González nos hace la siguiente consulta. ¿Cuál es la altura máxima para una luminaria LED, ya que necesita instalarla frente a un frontis de un edificio de 14 metros de altura en el techo? Ya, correcto. La aplicación me decías que estaba en frontis de un edificio a 14 metros de altura y las quiere instalar a 14 metros de altura, ¿no? ¿Y cuál es la...? Claro, consulta en realidad cuál es la altura máxima para poder instalar una luminaria en el exterior, en el frontis, ya que su edificio tiene 14 metros de altura. Ya, bueno, va a depender también de los detalles del frontis, de la fachada que tenga. Primero, si desea una iluminación ornamental, una iluminación decorativa de la fachada, se puede utilizar diferentes tipos de iluminación decorativa. Se puede utilizar iluminación con reflectores LED, por ejemplo, en el frontis, dependiendo el tipo de color que se desea darle al ambiente en general, puede ser unos reflectores de color de temperatura en 3000 Kelvin, que es el color de temperatura cálido, o si quiere algo más comercial, algo más industrial, podría ser unos reflectores en color de temperatura de 5000 K. Y la potencia va a venir, lo recomendable para elegir la potencia en un edificio tan alto es hacer un proyecto, un estudio de iluminación, ¿no?
Es la única forma de conocer el efecto real que van a tener las luminarias en ese proyecto del cliente. Lo que podemos hacer, Virgilio, es apoyarte. Si nos permites, si nos compartes la información de tu proyecto, podríamos apoyarte como CIESA y con un portafolio de LEDVAS, determinando las luminarias más adecuadas para tu proyecto, ¿no? Nos puedes contactar directamente, te podemos apoyar sin ningún costo, de forma gratuita, solamente con la cotización del equipo. Lionel, bueno, prosiguiendo con el tema del sistema, la siguiente pregunta es para Samantha, de Neftalí Romaní. Nosotros en la consulta. En el sistema inalámbrico, bueno, es una consulta más general. En el sistema inalámbrico, ¿de qué potencias se tienen las luminarias para los distintos proyectos? Bueno, dependiendo de la aplicación, en el tema de High-Base hay luminarias desde 90 hasta 200 watts. En el tema de luminarias de alumbrado público hay de 55 hasta 200 watts. Entonces va a ser un poco la aplicación que tú necesites. También tenemos luminarias que van más para una aplicación de oficinas, como paneles o tipo downlights. Entonces, en realidad va a depender un poco del proyecto. Pero sí, digamos que tenemos un portafolio bastante amplio de acuerdo a la aplicación que se le va a dar. Perfecto, Samantha. Bueno, vamos a proseguir con algunas preguntas del Facebook. A ver, Raúl nos hace la siguiente consulta. Bueno, me imagino que se refiere a todo el portafolio de LECBank. ¿Son compatibles con otras marcas en el caso del armado de una red? Habría que ver bien qué tipo de luminarias o qué tipo de protocolos se está usando para poder dar una respuesta al respecto. Porque el protocolo que nosotros usamos es el Bluetooth Low Energy, ¿no? Perfecto. Bueno, hay una pregunta dirigida hacia Leonel. Nos hace la siguiente consulta Hipólito. Nos dice, buenas noches. Esta consulta es para el ingeniero Leonel Luján. En cuanto a la instalación de estas luminarias LED, en situaciones donde no tengo un neutro, ¿estas luminarias quedan prendidas como algunas otras marcas o se tiene alguna solución? Sí, bueno, no debería pasar ningún tema de que queden encendidas las luminarias por nada. En el diseño de la luminaria obviamente se cuida de que el efecto de que en algunas otras marcas se produce, de que la luminaria parece que quede encendida luego de que es apagada, obviamente ese efecto no se repite en una luminaria LED de calidad. Ese es un tema de instalación generalmente, que puede ser que la luminaria quede encendida, pero en el tema de las luminarias del portafolio LED no tenemos ese problema. Así que tranquila por eso. Perfecto, gracias. Bueno, creo que esta pregunta la podría responder cualquiera de los dos. Es una pregunta también general. Nos hace la siguiente consulta Isabel Mamaní. ¿A qué altura se debería colocar la luminaria de parqueo y circulación exterior? Bueno, se pueden colocar dependiendo de la interdistancia de los postes, desde 6, 8, 10 metros. Tenemos luminarias que tienen potencias desde 55 hasta 200 watts, así que por ese lado no hay problema con la altura de instalación. Más que todo habría que ver si ya hay postes, la interdistancia entre los postes, para cumplir con la luminancia mínima que necesita el espacio. Perfecto, Samantha. Bueno, siguiendo con las consultas, esta viene a través de David Mambani, nos dice, ¿cuál es la categoría IP ideal para la cubierta de los buques al estar sometido a condiciones climáticas extremas? Samantha, acá nos puede ayudar de repente con parte de explicación del portafolio de LECBank. Sí, en realidad, cuando hablamos de aplicación en buques, estamos hablando de otro tipo de protección que no va mucho tanto con el IP, sino la protección que tiene con la salinidad. Entonces, por ese lado, en nuestro portafolio no manejamos luminarias con este tipo de protección. Así que, por ese lado, tal vez Lina nos puede ayudar más. No, definitivamente no. El tema
aplicaciones al exterior, ya para aplicaciones marinas, obviamente necesita otro tipo de grado de protección también, y el tema también de la salinidad, el tema de la corrupción, también es un tema bastante importante al que están expuestos este tipo de luminarias, que por ahora dentro del portafolio de iluminación de Sellesa de Redmond no contamos con ese tipo de productos, ¿no? En realidad es una aplicación especial y necesita otro tipo de protección adicional al IP, ¿no? Perfecto. Bueno, prosiguiendo ya con las últimas consultas, nos dice Daniel Lozada, ¿qué tipo de protector eléctrico es recomendable colocar para las luminarias LED y que no se quemen frecuentemente? No sé quién nos puede ayudar con esta consulta. Bien, entonces. Sí, bueno, si se refiere al tema de protección eléctrica, los drivers que cuentan las luminarias LED para el alumbrado exterior o alumbrado público ya tienen un tema de sobretensiones incluidas, ¿no? Que es el sistema de protección contra sobretensiones que puede venir desde 1 kV hasta 10 kVA, ¿no? En el caso de las luminarias de LED Vans, en el portafolio de iluminación de alumbrado profesional, las luminarias vienen con ese sistema de protección contra sobretensiones incluido en el LED driver de las luminarias. Perfecto. Bueno, prosiguiendo ya con las últimas tres consultas, nos la hace Héctor Valle, nos dice, en minería, en los botaderos, sus sistemas LED pueden ligarse óptimamente a fuentes de energía solar, por la distancia en la que se encuentran. Nosotros todavía en Letras no tenemos un portafolio de luminarias de tipo solar. Las vamos a tener a mediados de año, así que por ese lado todavía no tenemos algo disponible ahora mismo. Perfecto. Bueno, prosiguiendo también con la última consulta del sistema Samantha, nos dice Claudia Lidia, con una conexión a la nube de todos nuestros dispositivos, ¿qué tanta confiabilidad hay? Bueno, este tipo de sistemas tiene protocolos de seguridad y son protocolos que se pueden compartir con el cliente para que algún ingeniero de sistemas pueda revisar que realmente es uno de los más seguros, ¿no? Para evitar que haya hackeos en tema de configuración. Así que por ese lado, si hay un cliente o tienen alguna duda sobre el protocolo de seguridad, les puedo compartir el protocolo que lo podría leer en el sistema que conocemos el sistema y ver que realmente es uno de los más seguros. Perfecto. Bueno, esta ya sería la última consulta, tanto de Cisco como de Facebook. Nos dice Alberto Cruzado, bueno, uno nos felicita por el evento y nos consulta si estos sistemas de iluminación generan armónicos en la red. No sé En si realidad, nos puede ayudar. Ujú. sí, en realidad no es el sistema, es la luminaria en sí. Y por eso hay que cuidar mucho que los armónicos siempre sean un menor a 20% ideal. Esto va a ser, los armónicos va a ser dependiendo de la tensión en la que se está trabajando, ¿no? Puede ser que en un momento en el 220 o 40 sea no sé, 13%, pero siempre evitar que sea mayor al 20%. Esto se puede buscar se le puede pedir al proveedor. Nosotros contamos con esto, que son las pruebas de los armónicos que indican que nuestras luminarias cumplen con eso, ¿no? Y así evitar también que se puedan dar problemas de futuros en la red, si es que se tienen maquinarias, este tipo de, especialmente maquinarias caras, ¿no? Perfecto, Samantha. Bueno, esas han sido todas las preguntas mediante todas estas redes. Gracias, Samantha. Gracias, Leonel. Bueno, con eso ya debemos estar dando por terminada la conferencia del día de hoy. Muchas gracias nuevamente a Lionel y Samantha por acompañarnos y darnos de su tiempo para compartir sus amplios conocimientos. No sé si quisieran decir sus últimas palabras para despedir la transmisión del día de hoy. De repente comenzamos contigo, Samantha. Sí, bueno, primero gracias a la invitación, estamos felices de contar con un partner como ustedes. Y cualquier duda adicional que tengan, siempre estamos aquí al pendiente para resolverlas. No se olviden seguirnos en las redes sociales, que siempre estamos comunicando sobre nuevos productos. Y nada, de todos gracias por su tiempo. El tiempo es una de las cosas más valiosas en este mundo. Todos cuídense mucho y ya nos veremos una próxima vez. Gracias, Samantha. Lionel, te escuchamos. Sí, bueno, gracias Samantha también por el apoyo para realizar este evento. Gracias Hilary también
de marketing de Letmas Perú por todo el apoyo para hacer este evento de lanzamiento. Ha sido una muy buena oportunidad para dar a conocer a todo el público general y a todos nuestros clientes de belleza que a la fecha contamos con una oferta más de productos, contamos con un aliado más estratégico para poder atenderlos mejor en los proyectos de iluminación, como es una marca tan conocida, una marca tan prestigiosa como es la marca Letmas, ¿no? Estamos para cualquier proyecto, para cualquier apoyo de forma gratuita con temas de iluminación, los podemos reservar, los podemos apoyar a través de nuestro equipo de nuestra fuerza de ventas de Sellesa y a través del área de especialistas de iluminación de nuestra empresa, ¿no? Eso sería todo de mi parte, muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. Gracias, Leonel. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Perdón, Iris. Perdón. ¿Quisieras decir algo más, Samantha? No, solo me despedía. Ya. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes en la conferencia del día de hoy. Estas presentaciones serán enviadas al correo electrónico de todos los asistentes que se quedaron hasta el final y se han registrado. Asimismo, para los que quisieran volver a ver esta presentación nuevamente, en los próximos días estará disponible la grabación de toda la charla también en nuestro canal de YouTube de Sellesa. Si tienen también alguna consulta adicional o quisieran que cualquiera de nuestros especialistas de la unidad de iluminación de Sellesa los pueda apoyar de forma gratuita en alguno de sus proyectos de iluminación, pueden escribirnos directamente a nuestro contacto de Sellesa a través de una llamada o de repente por vía WhatsApp o al correo electrónico corporativo. Y estaremos encantados en poder ayudarlos. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por su atención. Espero podamos vernos hasta una siguiente oportunidad. Gracias y doy por terminado el evento de lanzamiento de la marca Letmas. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.